En esta edición de Su Destino Verde, espacio destinado a conocer los más hermosos paraísos naturales del planeta, les brindamos un viaje inolvidable al reino de Lesoto, un enclave montañoso dentro de Sudáfrica. Sean bienvenidas y bienvenidos. Soy Santiago Corey y desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, aquí en Caracas, les invitamos a recorrer durante esta media hora por los paisajes más singulares del globo terráqueo y la biodiversidad alrededor del mundo. En cada continente, la sangre en nuestros corazones nos mueve a un destino de nuestra gran madre, la Tierra, que extiende sus brazos por océanos, montañas, llanuras y glaciares, todos llenos de vida, regalando momentos conmovedores. La naturaleza en todo su esplendor nos llama a cuidar y proteger esta maravillosa herencia. Recuerden que tenemos a su disposición las redes sociales del programa para que envíen sus comentarios. Estamos como @DestinoVerdeTLS en X e Instagram, en YouTube como Destino Verde Telesur y por el correo electrónico destinoverde@telesurtv.net. Veamos de inmediato las noticias más destacadas de la semana. Colombia está registrado oficialmente en el Comité de Clasificación de América del Sur, SACC, como país número 1 en el mundo, con 1.869 especies. Es decir, que cuenta con el 20% de las aves observadas a escala global hasta la fecha. Esto es, gracias a sus políticas y esfuerzos de conservación, junto a su variada geografía y clima, que van desde las cálidas costas hasta los fríos Andes, pasando por selvas y desiertos. El país es un punto clave para las aves migratorias, y a pesar de los desafíos ambientales, la deforestación y la contaminación, Colombia continúa superando a los máximos exponentes en biodiversidad de América Latina, como lo son Perú y Brasil. En Europa, el año 2024 ha estado marcado por las reivindicaciones del sector agrario, huelgas, cortes en carreteras y puertos. Antonio es uno de los miles de ganaderos que salieron a la calle para pedir cambio en las políticas agrarias. Sobre todo señala la política desleal con productos importados de terceros países y las consecuencias que el Pacto Verde tiene en su economía. A nosotros no se nos puede exigir que salvemos el mundo y además en 24 horas y además a costa de nuestro esfuerzo y de nuestra vida. Estamos dispuestos a trabajar, estamos dispuestos a ir de la mano, pero con unas políticas concretas, con unas políticas que sean lo que tienen que ser y en esa recuperación desde el medio ambiente en lo que podamos participar y llenada de contenido y con un presupuesto. La legislatura europea de 2019 comenzó con el Pacto Verde Europeo como bandera que enarbolaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Tras las manifestaciones del sector primario que se extendieron en toda Europa y el miedo a perder votos de cara a estas elecciones le hizo dar un paso atrás en el mes de febrero. But the SURE proposal has become a symbol of polarization. It has been rejected by the European Parliament. There is no progress anymore in the Council either. So we have to do something. And that is why I will propose to the College to withdraw this proposal. Frenar las medidas tomadas para el Pacto Verde Europeo, como la reducción del glifosato, un agrotóxico perjudicial para la salud del planeta y de la ciudadanía, es una de las demandas en estas elecciones. Un compromiso verde por la sostenibilidad y soberanía alimentaria, según expertas como Carmen Molina. La consecuencia ha sido precisamente una regresión a situaciones previas, que ahí no es que hayan ganado los agricultores ni los pequeños productores, no han sido los agricultores los que han ganado en este caso, ha sido la agroindustria, la agroquímica, la industria agroquímica que viven de eso y que tienen lobby potentes trabajando en Bruselas. En el programa electoral, los partidos de ultraderecha proponen derogar el Pacto Verde Europeo, mientras que los populares, la derecha, afirma que apoyarán a la industria a lo largo de la transición que se planea, con este acuerdo desde un carácter más económico que dé cuidado con el medio ambiente. El socialismo pide instrumentos de fiscalidad ambiental para que las empresas sean más respetuosas.
La izquierda recoge añadir al Pacto Verde Europeo la transición ecológica también en viviendas y la reindustrialización verde. Lucía Muñoz Lucena y Sergio Rodrigo, Telesur, Andalucía, España. Marcamos una pausa en Destino Verde. Antes les invitamos a recorrer el mapa SIG Curioso. Atentos a qué lugar de los 6 continentes les llevará este interactivo sistema de información geográfica el día de hoy. El Reino de Lesoto es un país soberano dentro del territorio de la República de Sudáfrica, entre las provincias del Free State, Eastern Cape y KwaZulu-Natal. Se suele llamar a esta nación como el Reino de la Montaña, y su territorio mayormente encarpado se extiende por 30.355 kilómetros cuadrados. La población actual de Lesoto ronda los 2.100.000 habitantes. Su capital y ciudad más importante es Maseru, ubicada a pocos kilómetros de la frontera oeste del país, en las coordenadas geográficas 29 grados 19 minutos al sur del Ecuador y 27 grados 29 minutos al este del meridiano cero. Uno de los datos curiosos de esta nación es que fue colonia del Reino Unido, identificada como el Protectorado de Basutolandia, nombre que mantuvo desde 1868 hasta su independencia en octubre de 1966, cuando adoptó su denominación actual. Volvemos con Destino Verde, la vitrina en Telesur de los grandes escenarios naturales de la Madre Tierra. Lugares del planeta corresponden a destinos curiosos que, a pesar de su relativa poca extensión territorial, sin embargo, poseen grandes atributos naturales, culturales e históricos. Uno de estos territorios es el Reino de Lesoto, un enclave de más de 30.000 kilómetros cuadrados ubicados en una región montañosa dentro de Sudáfrica, con un clima fresco durante todo el año, hermosos ríos y el dominio sobre estos paisajes. Lesoto será el horizonte el día de hoy. Los invitamos a conocerlo. El continente africano es el tercero más extenso del planeta después de Asia y América. Su superficie total ocupa 30.272.922 kilómetros cuadrados, lo que representa el 20.4% de las tierras emergidas. Este porcentaje también incluye los 621.600 kilómetros de sus territorios insulares. África posee un enorme legado de historia de la especie humana, de conquistas, explotación y colonización imperial, y algunos de sus países han sido testigos de estos episodios, lo que lo convierte actualmente en ricos destinos culturales y naturales. Este es el caso del Reino de Lesoto, que nació como una nación independiente en 1966 y cuyos interesantes misterios develaremos el día de hoy. Para llegar a Lesoto, el camino les lleva primeramente a Sudáfrica, ya que esta nación enclave se encuentra en la región sureste del país, cuna de Nelson Mandela. La ciudad sudafricana más cercana es Bloemfontein, a pocos kilómetros al oeste de la capital Maseru. Este estado soberano también es conocido popularmente como el Reino de la Montaña. La razón es que por lo menos el 70% de todo su territorio es montañoso. Las zonas más altas se encuentran al este y noreste, en cambio, disminuye su altura hacia el oeste en la tierra, alrededor del río Caledón. Gracias a la geografía de Lesoto, la cual está dominada por altas montañas, su clima es predominantemente frío y posee una temporada de lluvias que abarca los meses de octubre hasta abril. Las mejores épocas del año para visitar el Reino de la Montaña es entre abril y mayo, y luego en septiembre a octubre. En estos periodos, sus visitantes podrán disfrutar de actividades como el senderismo, acampar en sus serranías o los paseos a caballo, que suelen ser los más demandados.
De mayo a junio es posible la práctica del esquí en el lago Oxbow, la única pista del país donde se puede realizar este deporte. Entre los lugares más visitados en Lesoto destaca el Parque Nacional de Selabatebe, una reserva exclusiva, muy remota, con pendientes escarpadas y llena de hermosos paisajes. En sus vistas resaltan extensos campos de pastos llenos de flores silvestres, alejados del centro urbano, lo que le confiere un silencio natural para todo aquel que busca escapar del bullicio. Sus farallones son el hábitat de numerosas aves, como el espectacular quebrantahuesos y algunas especies de curiosos antílopes. En este parque es común la caminata por sus senderos y los paseos a caballo. También podrás practicar la pesca de especies de peces en sus ríos y presas. Una de las poblaciones más llamativas de Lesoto es Semonkong, cuya traducción al español es lugar del humo. Se trata de una aldea ubicada en la escarpada cordillera de Taba-Putsoa. Su nombre se relaciona a la enorme cortina de neblina que brota de las cercanas cataratas de Maletsuniane, que poseen una altura de 204 metros y cuyo espectáculo es más visible en la temporada de verano. Esta comunidad suele ser el punto de partida para largos recorridos en las montañas que suelen extenderse por 2 días y cuyo destino son los picos de Taba-Putsoa y las cataratas de Ketane, con 122 metros de altura que hacen que el esfuerzo de la caminata valga la pena. Otro parque nacional de enorme belleza escénica es el Selaniane, que abarca una extensión de 5.600 hectáreas de naturaleza pristina y que protege uno de los únicos rictos de bosque primario que existe en Lesoto. Esta reserva promedia una altura que va desde los 2 hasta 3.000 metros y su posición privilegiada le otorga varias de las vistas más imponentes del país africano. Aunque posee senderos cortos para su recorrido en pocas horas, para excursionistas más aventureros, cuenta con una conexión hasta la Reserva Natural de Pokong a través de una ruta de 39 kilómetros, lo que permite acampar durante varios días mientras se deleita con los coloridos paisajes y se conoce a las personas de las hermosas aldeas que se encuentran en el trayecto. Para los que disfrutan de apreciar grandes obras de ingeniería, en el reino se encuentra la presa de Katse, en donde podrás hacer una parada y contemplar la monumental obra que posee la capacidad de acumular 1.950 millones de metros cúbicos de agua, que surte del vital líquido a la provincia de Gauteng, la más poblada de Sudáfrica. Este embalse es la fuente de energía hidroeléctrica de Lesoto. Todo el complejo se encuentra rodeado de colinas verdes con espléndidos parajes destinados al descanso de los viajeros que se detienen a contemplar el grandioso espejo de agua. Finalmente, para completar este recorrido, no se puede dejar de visitar Malealea Lodge, un referente obligado del ecoturismo en Lesoto. Su lema es Lesoto de un vistazo. Es un alojamiento el más alto del país, ubicado a 2.874 metros, en la colina del Paso de Sani. Posee modernas y acogedoras chozas, con todas las comodidades que recompensarán a sus visitantes. Su excelente restaurante es muestra de una variada gastronomía. Los atardeceres son amenizados por coros y grupos nativos, mientras en las noches, las actividades de este refugio incluyen una ruta de bares a lomo de burro. En las afueras de este acogedor lugar se encuentra su entrada conocida como las Puertas del Paraíso, con una placa inscrita que dice: caminante, detente y observa una de las puertas del paraíso. Un mensaje que resume perfectamente la experiencia de conocer el increíble reino de Lesoto. Es tiempo de recorrer las redes sociales digitales para dar una mirada al mundo noticioso y compartir con ustedes las aristas de temas ambientales de actualidad. Esto es Destino Verde, su programa producido por la multiplataforma Telesur. Una encuesta divulgada por el diario The Guardian reveló que casi el 80% de los encuestados sostienen que el calentamiento global para finales de siglo se situará en 2.5 grados centígrados, muy lejos del límite establecido por los países en 2015.
Los consultados, principales climatólogos del mundo, todos colaboradores del Panel Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas para el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, aseguraron que de acuerdo a los modelos actuales, este sobrecalentamiento implicaría drásticos cambios en las estaciones, así como en los periodos de lluvias y sequías. Y entre las posibles consecuencias humanas para las próximas décadas es el incremento de las hambrunas, conflictos por falta de agua potable, migraciones masivas y pérdidas de especies de la vida silvestre. Solo el 6% de los expertos se mostró optimista en mantenerse dentro de la meta de 1.5 grados centígrados fijado en el Acuerdo de París de 2016. Gracias por mantenerse en sintonía de Destino Verde y sus redes sociales digitales. Quédense con nosotros. Al volver revisaremos algunas características de la vegetación del Reino de Lesoto. Regresamos con más de Destino Verde. El clima del Reino de Lesoto varía desde altas temperaturas en verano hasta la caída de nieve en invierno. Unido a un territorio de grandes elevaciones, favorece a que la vegetación predominante esté adaptada a estos cambios en las temporadas. En la flora emblemática de esta semana haremos una revisión de las formas de vegetales más importantes de esta nación en medio de las imponentes montañas del sur del continente africano. Una de las principales características que destaca de la geomorfología del Reino de Lesoto es que más del 80% de su extensión territorial se encuentra por encima de la cota de 1800 metros de altura. Esto condiciona las formas de plantas que sobreviven en estas tierras. La nación montañesa posee 3 ecorregiones definidas dentro del bioma pradera de montaña. Las zonas más bajas al oeste corresponden a los prados del Alto Belt, en donde predominan los pastos, arbustos bajos y las acacias, como las espinas blancas y el camel. En el centro del país se localiza el monte Drakensberg, cuya altitud oscila entre los 1800 y 2500 metros. En esta región de acantilados se preservan bosques de coníferas autóctonas que incluyen la selva y los pastizales montanos. Hacia el este están las mayores alturas, con la cima del Tabana Tleniana de 3.482 metros sobre el nivel del mar, siendo el pico más alto del sur de África. En esta zona, desde los 2.500 metros de altitud, crece el pastizal tussock, pequeños arbustos y rastreras, así como la rara variedad de aloe, cuyas hojas posee forma de espiral. Las especies clave son aquellas de la cual dependen significativos procesos ecosistémicos y gran parte de la cadena trófica de los territorios. Como en cada semana, en esta edición les compartimos una ficha técnica sobre una de las variedades más resaltantes de los animales en el globo terráqueo, presentes en su programa Destino Verde. En esta oportunidad, la fauna clave es el quebrantahuesos. El quebrantahuesos, Gypaetus barbatus, es una gran ave de presa que pertenece a la familia Accipitridae. Su nombre hace referencia a la costumbre del ave de recoger huesos, caparazones o tortugas para luego llevarlos hasta grandes alturas y dejarlos caer sobre rocas para romperlos y posteriormente alimentarse de los fragmentos. Su silueta destaca respecto a la de otros buitres similares. La longitud de su cuerpo oscila entre 100 a 120 centímetros. Su envergadura alar va desde 2.40 a 2.90 metros de extensión y su peso promedia entre 4.5 a 7 kilogramos. Su distribución es amplia y abarca Europa desde la cordillera Cantábrica, los Pirineos hasta los Alpes. Sus poblaciones se encuentran en el norte de África,
en el Gran Valle de Rif y Sudáfrica, en el Mediterráneo, se pueden observar en Grecia, desde Anatolia hasta los montes Tian Shan y el Himalaya, en el Asia. La coloración de esta ave en los ejemplares adultos se caracteriza por tener las plumas de la cabeza de color blanquecino, que forman una especie de corona desflecada en la zona de la nuca. En cambio, su cara posee una banda oscura a manera de antifaz, que va desde el ojo hasta la base del pico. Las regiones dorsales del quebrantahuesos son de color gris intenso, surcadas por finas líneas blancas. Una de las características físicas que distingue al quebrantahuesos de otros buitres es el hecho de tener la cabeza cubierta por plumas, ya que entre los hábitos alimenticios de esta ave está no introducir el cuello y cabeza en los cadáveres de los animales. Por el contrario, se alimenta casi exclusivamente de huesos, lo que le convierte en la única ave osteófaga del mundo. Esto ocurre luego que grandes mamíferos y otras aves le hayan limpiado de las partes blandas. Expertos indican que por lo menos un 75% de su dieta lo obtienen de huesos de ungulados domésticos y cabras salvajes, mientras complementa con restos de carne, piel, tortugas muertas lanzadas desde las alturas hasta fragmentar los caparazones, así como roedores, pequeños lagartos y crías de caprinos o ciervos. El estado de conservación de esta especie en Europa es amenazado, en cambio su amplia distribución en Asia y África lo califica casi amenazado, por lo cual es un ave bastante común aún en estos parajes del globo. Uno de los principales recursos que abundan en Lesoto es el agua, por lo cual una de sus fuentes de ingreso primordial es la exportación del vital líquido a Sudáfrica, que depende del suministro de este recurso y cuya demanda aumenta cada año. Aunque la construcción de represas y la administración del agua en un país eminentemente agrícola como este enclave representa grandes retos. En el dato ambiental revisamos estadísticas y proyectos en esta materia del Reino de Lesoto. Lesoto posee una importante hidrografía. En su territorio nace el río Orange, el segundo del sur de África, con una longitud de 2.190 kilómetros. A este curso de agua se unen el río Tugela y los afluentes de Caledón. En 2017, la FAO reportó que el reino goza de unos considerables recursos hídricos renovables en una proporción de 1.353 metros cúbicos por habitante, cuando en cambio su extracción total es de solo 23 metros cúbicos per cápita, lo cual hace una relación muy favorable según el organismo. Esta riqueza acuífera permitió que desde 1996 Lesoto sea proveedor de agua y electricidad a Sudáfrica, gracias a la construcción de la presa Katse, la segunda de su tipo de doble arco más grande del continente africano, con una altura de 185 metros. Esta monumental obra garantiza un suministro de 30 metros cúbicos por segundo al país. Mediante un convenio, se estipuló el pago de aproximadamente $35 millones y regalías para cubrir el servicio a 12 millones de sudafricanos, mientras que la generación de electricidad abastece al 90% de los hogares del país montañoso. Pese a este aprovechamiento, la degradación impactó algunas áreas, lo que fue denunciado por grupos conservacionistas locales, al igual que la implementación de proyectos de investigación y conservación de la región noreste, contenedora de hasta el 90% de los humedales lesotenses, principal fuente y naciente de sus ríos. Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerden que pueden contactarnos por medio de las redes sociales en Instagram, X y correo electrónico que aparecen en sus pantallas. No olviden que cada lugar que conocen es valioso para la supervivencia de la especie humana y animal. Mi nombre es Santiago Corey y fue un placer acompañarles desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, aquí en Caracas, Venezuela. Será hasta una próxima edición.